Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 15 de mayo de 2018. En datos económicos, comenzamos con los de China el día de ayer, hacia las 9 de la noche hora Colombia, ventas minoristas creciendo por debajo de lo esperado, 9.4% frente a una expectativa del 10%, una desaceleración más fuerte correspondiente al mes de abril. Sin embargo, la buena noticia provino del sector industrial, el cual creció 7%, impulsado por su sector automotriz y siderúrgico. Y también algo de preocupación por moderación en la inversión en activos fijos, que creció solo el 7%, cuando el mercado esperaba 7.4%. Con respecto a América Latina, esta madrugada se dieron a conocer cifras de actividad económica en Perú, creciendo 3.93%, superando las expectativas del mercado del 3,5% y refrendando la idea de que al cierre del primer trimestre de este año ya la recuperación económica peruana, dejando de lado todos estos ruidos de carácter político, pues estaba tomando fuerza. En Europa se confirmaron las cifras de crecimiento preliminar de la zona euro de primer trimestre de este año en un anualizado del 2.5%. Alemania fue revisada un poco a la baja desde ese cálculo preliminar del 2.4 al 2.3%. Inflación de Francia es ratificada en 1.6% y producción industrial de la zona euro también del mes de marzo un poco por debajo de las expectativas, 0.5% frente a un esperado del 0.7%. En los Estados Unidos ya se van a conocer dos datos: el índice manufacturero de Nueva York, con una lectura superior a lo esperada para el mes de mayo, 20.1 unidades. El mercado esperaba estabilidad cerca de las 15 unidades. Y las ventas minoristas en línea con lo esperado, crecimiento del 0.3%. Hoy se esperan declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal, como el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, o el de la Reserva de San Francisco, John Williams, que ya hemos mencionado en varias ocasiones que será el próximo presidente de la Reserva de Nueva York, tal vez el segundo cargo más importante dentro de la Reserva Federal luego del presidente. Y con relación a América Latina, Colombia hoy 11 de la mañana publicará cifras de crecimiento donde tenemos un esperado del 2.2%, así como un índice que pierde un poco de relevancia teniendo en cuenta que hace parte de la batería de instrumentos para determinar crecimiento del primer trimestre, precisamente lo que se va a dar a anunciar hacia las 11 de la mañana, conocido como el índice de actividad económica correspondiente al mes de marzo. En Argentina se espera con alta expectativa la cifra de inflación, donde el mercado tiene una expectativa, un pronóstico del 2,5%. La inflación 12 meses actualmente es del 25 o supera el 25%. La jornada cerrará con Japón publicando cifras de crecimiento, donde se espera una contracción del 0.1% por parte del mercado o estancamiento del mismo frente al último trimestre del 2017, y también se esperan cifras de la industria en Japón. Con relación a los anuncios de las últimas horas, se ha llamado o ha llamado la atención los pronunciamientos del Banco Central de China, Banco Popular de China como tal, manifestando que espera tener una postura neutral desde el punto de vista monetario. Recuerden que el pasado 17 de abril sorprendió al mercado con una reducción en los encajes bancarios, donde pues se daba el mensaje de que estaría con intención de debilitar su moneda en su momento. Mientras tanto, como manifestábamos, las cifras de tipo económico dadas a conocer el día de ayer en horas de la noche muestran una dinámica un poco mixta. El mercado, recuerden que está esperando desaceleración lento de la economía china, pero algunos indicadores como el de ventas minoristas mostró una aceleración en esa moderación. En Europa, como manifestábamos, los indicadores muestran todavía para primer trimestre, o ratifican más bien para primer trimestre, una desaceleración de la economía, y está siendo un poco llamativo lo que viene ocurriendo en Alemania. La encuesta entre empresarios, la encuesta de confianza se mantiene en mínimos desde noviembre de 2012. Varios argumentos aquí explican esta razón, y uno de ellos obviamente tiene que ver con los temas comerciales. Y en Estados Unidos, negociadores del Telecan no han podido alcanzar un acuerdo definitivo aún, y esa fecha del 17 de mayo dada por el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, parece no ser posible en este momento. Lo ha manifestado incluso el secretario de Comercio en los Estados Unidos, diciendo que aún se mantienen las diferencias. Y también desde el lado de los negociadores comerciales entre China y Estados Unidos, esta semana, entre el 15 y el 19 de mayo, estarán presentes en Washington para continuar con esas rondas de conversaciones. No lo llamemos negociaciones aún, pues no se ha abierto formalmente este tema, pero pues sí muestra que aunque las posiciones siguen siendo muy diferentes, por lo menos existe la intención de mantener algún tipo de conversación, y esto ha reducido un poco la tensión entre los inversionistas. Al mismo tiempo, durante el fin de semana, el presidente Trump tuiteó que
estaba hablando con el Departamento de Comercio para ayudar a destrabar la situación de la compañía china ZTE, que había sido sancionada por vender sus equipos a Irán y por lo tanto la sanción consiste básicamente en que ninguna compañía estadounidense le puede vender sus productos a esta compañía china. Esta compañía, como mencionamos la semana pasada, había anunciado que iba a paralizar sus operaciones, pero que tenía suficiente caja para mantenerse a flote por los siguientes meses y que esperaba de alguna manera solucionar este inconveniente. Pues como vemos, la administración Trump, entre comillas, está dándole la rama de olivo a los japoneses, mostrándose abierta a discutir este tema, siempre y cuando obviamente, que digo, la rama de oliva a los chinos, siempre y cuando estén dispuestos a hacer algún tipo de concesión de índole comercial, como ha sido la solicitud de Estados Unidos de poder vender más productos a China, no necesariamente reducir las compras de productos chinos, sino que los chinos aumenten la compra de productos estadounidenses. Pasando a América Latina, el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre los efectos que podría tener en la economía las elecciones, sobre todo en México y en Brasil. Aquí ya lo hemos estado viendo en las últimas semanas con unos descensos en estos mercados accionarios. Y en México continúan las investigaciones en contra de las entidades bancarias por manipulación del mercado de bonos. Con respecto a Argentina, esta semana el Fondo Monetario estará el día viernes en el país para, digamos, continuar con, con las negociaciones del acuerdo de financiamiento de stand-by. Recuerden que es como una línea de crédito similar a una tarjeta de crédito con altos costos, pero que, digamos, queda abierta la utilización en caso de que sea necesario. El viernes pasado, el Banco Central de Argentina vendió cerca de $1 billón y el día de ayer casi $5 billones de acuerdo a participantes de mercado para tratar de calmar la dinámica o el debilitamiento de su moneda. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. El ministro de Hacienda de este país manifestaba que debido a esta volatilidad financiera podría haber una mayor inflación y un menor crecimiento en este año, pero pues no se mostró, por lo menos hacia los periodistas, especialmente preocupado por el impacto. Se espera firmar este acuerdo con el FMI antes de las 6 semanas usuales que toma este tipo de negociaciones. Y para finalizar, en Argentina hoy, mercado muy pendiente de un masivo vencimiento de notas del Tesoro de corto plazo, equivalente a casi $25 billones, donde el mercado estará muy interesado en ver cómo van a ser esas condiciones que fijará el mercado desde el punto de vista de liquidez y la tasa será muy alejada de ese 40% que tiene como tasa de referencia el Banco Central en Argentina. En Chile la situación se ve más positiva. El ministro de Hacienda espera un crecimiento del 5% en abril 2018 frente al mismo mes del 2017 y aunque reconoce que hay un efecto base de comparación frente al año pasado, debido a que durante ese periodo pues, se está identificando los efectos negativos de una huelga en la principal mina de cobre del país, también se mostró optimista, diciendo que esta aceleración de crecimiento de Chile está mostrando pues una sin duda mejor dinámica 2018 frente a lo que fue un lánguido 2017. Y el gobierno está creando una oficina de promoción de inversiones de grandes proyectos con lo que espera superar las barreras, entre comillas, administrativas, es decir, de índole ambiental, que estaban frenando este tipo de proyectos. Según el gobierno, ha identificado 203 proyectos con un monto total a invertir de $65 billones, de los cuales la mitad corresponde al sector minero. Y en Perú, como manifestábamos, las cifras de hoy refrendan la aceleración de la economía peruana, incluso por encima de lo que el mercado había estado anticipando. Los analistas creían que ese indicador de actividad económica correspondiente al mes de marzo sería del 3.3%. La cifra se acercó al 4%. Eso sí, estuvo un poco por debajo de lo que el gobierno estaba anticipando. Y en Venezuela, la operación de la refinería de PDVSA en Curazao se está reduciendo poco a poco, incluso se ha considerado que va a pagar esta refinería PDVSA teniendo en cuenta pues las intenciones de Conoco de embargar los activos en esta isla. Pues bien, durante el fin de semana una corte de Curazao dio vía libre al embargo y se calcula que son cerca de $636 millones en activos que estarán siendo embargados en este momento en esta isla. La refinería representa cerca del 10% del PIB de esta isla, por lo tanto, obviamente el primer ministro de la isla está buscando conversar con funcionarios de Conoco, con la empresa para ver cómo se gestiona este tema, aunque ha dado digamos, un parte de tranquilidad manifestando que hay suficientes reservas de combustibles para mantener la operación en la isla. Con respecto a los mercados accionarios, ayer una jornada en agregados sin grandes cambios, pero desde el lado sectorial muy relevante, pues la administración del presidente Trump reveló su plan de regulación de precios para los medicamentos, lo cual pues no fue tan negativo a priori
para el mercado y genera una valorización del sector salud. También otro sector que se vio beneficiado el día de ayer, pues sin duda fue el tema petrolero, que está alcanzando nuevos máximos o estuvo alcanzando nuevos máximos de negociación durante las últimas horas. Y desde el lado corporativo, resaltar las declaraciones del día de ayer del presidente de Tesla, en el que anuncia una reorganización de la compañía, aplanar la estructura de la firma, eliminar actividades y combinar funciones, son las propuestas que tiene el presidente de la compañía Elon Musk para ayudar a destrabar la situación de la producción y alcanzar las metas de 5.000 vehículos por semana. Con respecto a la dinámica del día de hoy, ustedes observan un comportamiento mixto, con algunos países europeos valorizándose, otros perdiendo valor. El mercado estadounidense de fútbol, un leve descenso, y pues así es como estamos abriendo el día de hoy. Los dejamos con Natalia para el análisis técnico. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, estamos viendo que continúa en apariencia lo que sería la tendencia positiva que fue anunciada durante la semana anterior, esa primera señal de posible agotamiento después de que se dio el ataque al nivel de los 2.700 puntos con éxito, pues podría darnos indicios de que continúa entonces el rally al alza más prolongado que hemos observado en las acciones. Así que el día de hoy muy pendientes en lo que sería el nivel de los 2.720, que podría también ponerle algo de resistencia en el corto plazo, pero por el momento pues continúa entonces este movimiento positivo. Les recuerdo que durante este mes se dará lo que es el rebalanceo de los índices del MSCI, con lo cual el día de ayer el gestor dijo que se incluirán 234 títulos chinos en sus índices globales, con lo cual esta incorporación se realizará en dos etapas, la primera de ellas en este rebalanceo que está programado y la nueva canasta entraría en vigencia el 1 de junio y la segunda etapa se daría en septiembre. Esta es la razón por la que creemos que se observaba en los flujos probables ventas generalizadas en algunos títulos de mercados emergentes, dado que se eliminarán 9 compañías y se agregarán 11 solamente de China, con lo cual el flujo de salida en títulos como Bancolombia, Ecopetrol y Grupo Sura, en el caso de Colombia, pues serán sustituidos entonces por flujos de compra en lo que serían títulos chinos. Esta dinámica también la observamos en el resto de países emergentes, como es el caso de México, Brasil y Chile, donde también el MSCI y producto de este rebalanceo reducirá sus posiciones en varios títulos dentro de los índices. Pasando con el mercado de divisas, vamos a ver que el dólar tuvo el día de ayer una jornada positiva frente a las monedas fuertes del G10. Continúa entonces esta dinámica donde todas permanecen en terreno negativo y a su vez pues es el mismo panorama que observamos en las monedas de mercados emergentes, donde lideran las pérdidas lo que es el rand sudafricano con un retroceso de más del 2% y el peso colombiano en conjunto con la lira turca pues cayendo más de un 1.8% a esta hora de la mañana. En cuanto a la lira turca, pues este retrocede más del 1,5% luego de un anuncio hecho por el presidente Erdogan, el cual dijo que tiene programado ejercer un mayor control sobre la economía después de las elecciones que están programadas para finales de junio, donde la intención es que el Poder Ejecutivo decida el rumbo de la política monetaria y reduzca la capacidad del Banco Central para controlar la inflación. En lo corrido del año, les recuerdo, la lira turca ya ha perdido más de un 13% frente al dólar estadounidense, con lo cual esta dinámica pues preocupa en lo que sería las repercusiones después de las declaraciones hechas por el presidente. Respecto al tema petrolero, simplemente destacar dos temas. El día de ayer hubo un incremento nuevamente en los precios del combustible debido a un estudio de la OPEP donde manifestaba que estaba casi eliminado el exceso de producción o el exceso de suministro del mercado. Como siempre vemos acá a Venezuela como un factor preponderante y no tanto como, digamos, en cierta medida el plan de recortes de producción que estaba implementando la OPEP como tal. Y por otro lado, la Administración de Información de Energía en los Estados Unidos espera que la producción de esquisto toque un máximo o un nuevo récord en junio con cerca de 7.18 millones de barriles día. Estos son 140.000 barriles más de lo que había pronosticado previamente. Y desde la parte técnica estamos
observando que a pesar de que teníamos una primera señal de posible agotamiento sobre ese nivel de los $71, la dinámica del petróleo pues continúa al alza, está siendo impulsada por los recientes enfrentamientos en Oriente Medio que pues están presionando entonces a ambas referencias, tanto el WTI como el Brent, a sobrepasar niveles máximos de los últimos 4 años. En cuanto al Brent, este está sobrepasando la barrera de los $78 y el WTI veíamos que atacó con éxito lo que fue ese nivel de los 71 y se está retrocediendo en este momento, pero pues se mantiene entonces muy de cerca a ese nivel de referencia que fue el máximo de noviembre del 2014, con lo cual seguir monitoreando la resistencia que estaría en el techo de este canal alcista en los $72 el barril y el soporte o nivel de máxima pérdida que estaría sobre los 69 muy de cerca a los $70 el barril. Gracias, Natalia. En el tema de renta fija vemos unos incrementos importantes y alcanzando nuevos máximos con respecto a las tasas de negociación de los tesoros a 10 años, tasas en niveles del 3.05%, un factor o un nivel de resistencia relevante, pues fue los máximos registrados durante cierre de 2013, comienzos 2014. Hay que ser muy pendientes de este nivel, pues la ruptura del mismo supondrá un movimiento digamos, más fluido hacia el alza a niveles del 3.15, 3.20% aproximadamente. Por lo tanto, recomendamos tener mucha cautela en lo que son las inversiones en temas de renta fija durante la jornada. Para el presidente de la Reserva de San Luis y quien parece, digamos, un miembro que está en contra del consenso de la Reserva Federal, la tasa de referencia actual de la entidad ya está en su nivel neutral, por lo tanto no debería haber más ajustes de la tasa de referencia. Sin embargo, el consenso como tal, lo hemos mencionado y respaldado por Loretta Mester, presidenta de la Reserva de Cleveland, dice que hay que continuar con los incrementos graduales de tasas de interés. Inciertamente lo que estamos viendo en el mercado es el respaldo o más bien la credibilidad que tiene estos anuncios de Loretta Mester entre los inversionistas. Tasas de tesoros entonces incrementándose y generando efecto contagio en los restos de mercados. Y desde el punto de vista europeo, el gobernador del Banco Central de Francia manifestaba que una vez esté finalizando el programa de compra de activos por parte de la entidad, puede ser entre septiembre y diciembre de este año, la entidad estará dando a conocer su guía futura de tasas de interés. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, precios de petróleo siguen un poco altos. En el corto plazo hay algo de, o en los últimos minutos parece algo de corrección. Mercados accionarios con descensos en su arranque y mercados de renta fija también desvalorizándose y tasas de tesoro alcanzando niveles máximos no observados desde finales 2013 y comienzos 2014. Así que es una jornada con mucha precaución. Hasta aquí el reporte internacional da mostrada el informe Colombia, donde el día viernes se conoció una buena noticia por lado del comercio, crecimiento del 5% en las ventas. Esto fue muy favorable, 5.5%, pero algo negativo tiene que ver con la industria, con una contracción del 1.7%. Sin embargo, hay que recordar que las cifras del marzo están afectadas por lo que fue la Semana Santa, por lo tanto, consideramos que este tema de la industria hay que darle margen de espera hasta por lo menos el mes de mayo para conocer como una dinámica un poco más suavizada. Sin embargo, recordamos que hoy se dará a conocer las cifras de crecimiento de 2010, del primer trimestre de 2018, donde el viernes pasado también se dio a conocer una contracción de obras civiles para este trimestre. Por lo tanto, creemos que ese crecimiento, esa recuperación de la economía continúa siendo muy débil y en cierta medida reafirmamos la expectativa de espacio adicional de recorte de tasa de interés por parte del Banco de la República, por supuesto teniendo un ojo en la dinámica de la inflación básica. Otra buena noticia conocida el viernes pasado tiene que ver con el déficit comercial colombiano que se redujo en cerca de un 40%, alcanzando solamente los 384 millones de dólares. Recuerden que Colombia está en déficit comercial desde el año 2014, precisamente el año en que se desplomó el precio del petróleo. La mejora en las cifras de balanza comercial obedecen en su mayoría o casi en su totalidad, obviamente, a lo que está ocurriendo en este momento con el Brent y el WTI. Pasando con el análisis del índice Colcap, antes de pasar con las noticias corporativas, vamos a ver como varias señales
en el corto plazo han sido lanzadas por nuestro indicador. Lo que estamos viendo es que pues ese nivel de los 1550 supone un nivel de congestión relevante para el índice en el corto plazo, con lo cual se está generando lo que sería un movimiento lateral entre los 1540 y los 1560 puntos. A esta hora de la mañana lo que estamos viendo es un ataque a esa primera banda sobre los 1560, impulsado principalmente por lo que es una apertura bastante positiva para Ecopetrol, un avance de más del 4,4%, que también analizaremos posteriormente. Para hoy les recuerdo que están programados varios resultados referentes al primer trimestre del 2018. Grupo Éxito, Grupo Sura, Canacol, ETB y Grupo Argos revelarán sus resultados referentes al primer trimestre a cierre de mercado. En noticias corporativas, en cuanto a Ecopetrol, la compañía informó que luego de 32 días de actividades de limpieza y control, el equipo designado que fue traído de Estados Unidos y que pues llevó a cabo lo que fueron las labores de limpieza en el pozo Lizama 158, logró sellar totalmente el afloramiento de crudo. En los próximos días entrará un equipo de mantenimiento a los pozos que evaluará el resultado final y lo que espera, pues que espera entonces son los datos técnicos de este equipo que permitirán esclarecer las causas del derrame. Como estamos viendo y desde la parte técnica, vale la pena mencionarles que se está dando el ataque a ese nivel y la resistencia que les mencionaba sobre los 3.200 pesos en un movimiento al alza que pues no ha tenido digamos que un descanso aparente, solamente fue para comienzos del año donde se estabilizó cercanos al nivel de los 2.500. Lo que estamos viendo es un nuevo impulso al alza. El ataque a los 3.200 deberá ser monitoreado durante la jornada de hoy. Si se consolida por encima, estaríamos entonces de cerca a lo que sería el siguiente nivel objetivo, serían los 3.500 pesos, así que corresponde a un nivel no observado desde hace pues más de 4 años para la acción. Les recuerdo que este movimiento al alza está principalmente fundamentado en lo que es la dinámica del precio del petróleo, que continúa entonces sobrepasando niveles máximos de los últimos 4 años. Pasando con otras noticias corporativas ya referentes con Grupo Nutresa, Fitch Ratings afirmó la calificación de AAA con perspectiva estable para los bonos ordinarios del grupo. Esta calificación refleja la posición competitiva que mantiene la compañía, dada la diversificación geográfica y el nivel de apalancamiento, pues que ha sido bastante moderado para la misma durante los últimos trimestres. A su vez, incorpora la mejora en los indicadores de liquidez que pues ha observado recientemente. Ahora relacionado con Avianca. El día viernes y la semana anterior, Reuters reportó que la empresa de capital de riesgo Advent International habría contratado a Morgan Stanley para adelantar la venta de su participación accionaria sobre el programa de Life Miles que tiene con Avianca. Esta es una participación del 30%, el 70% restante lo tiene Avianca y esta porción le costó a Advent en su momento, que fue en agosto del 2015, cerca de 344 millones de dólares. En declaraciones hechas por el vicepresidente financiero de Avianca, pues no se descarta la posibilidad de que la aerolínea decida comprar esta participación, dado que el programa, pues muy de la mano con Advent, ha logrado llegar a más de 8 millones de miembros y es uno de los programas de lealtad más relevantes dentro de la industria. Cualquier decisión, según Roberto Helt, que es el vicepresidente financiero, será compartida oportunamente por la compañía. Ahora sí, el viernes a cierre de mercado tuvimos los resultados de Cementos Argos referentes al primer trimestre del 2018, aunque en el reporte financiero las cifras son bastante positivas en términos de menores costos, vemos un retroceso del 11,4% y por ende pues lo que veríamos una utilidad operacional bastante alta frente a lo que fue el dato del primer trimestre del 2017. La lectura que le damos a estos resultados es neutral, dado que la eficiencia operacional que estamos viendo es producto de del plan de desinversiones que adelanta la compañía en un intento pues por contrarrestar la débil demanda que hemos venido observando en Colombia
y por un efecto estacional y climático que observaremos también en la regional de Estados Unidos. Estos dos eventos definitivamente impactaron los ingresos operacionales de Cementos Argos y es probable que lo sigan haciendo durante los próximos meses, con lo cual pues el plan de desinversiones puede aplacar un poco este efecto, pero no lo hace desde una parte o digamos que desde un racional operativo. Lo que estamos viendo es que los ingresos operacionales cayeron un 8,2% por una caída en los volúmenes despachados de cemento y de concreto en Colombia. Fue una caída del 14,1 y del 15,6% respectivamente. Esperábamos que los resultados de la filial de Estados Unidos contrarrestaran el entorno difícil que veníamos observando en Colombia, pero pues el factor estacional y lo que fueron condiciones climáticas adversas causaron que los despachos de cemento cayeran un 6,8% y los de concreto también cayeran un 4,1%, con lo cual pues digamos que desde la parte de ingresos todos estos los volúmenes despachados en los dos segmentos de productos cayeron y solamente pues como es social la regional de Caribe y Centroamérica fue la que reportó digamos que un aumento en los ingresos del 2,5%, pero pues les recuerdo la participación de esta dentro de los ingresos consolidados no es tan alta, con lo cual no logra reflejarse ni mucho menos contrarrestar lo que fue la dinámica en Colombia y en Estados Unidos. En cuanto a los costos y gastos operacionales, ese retroceso del 11,4% se debe principalmente a la venta de tres plantas de autogeneración de energía en Colombia, que causó una reducción, pues entonces, de los costos que pasaron de 1,7 billones a 1,5 billones y pues generó un flujo de efectivo de cerca de 57 millones de dólares. Esta es una estrategia enfocada solamente en lo que sería mejorar la eficiencia operativa, pero pues cuando ya entramos a observar lo que es el EBITDA, este claramente pues refleja lo que es esta reducción de costos, pero digamos que esconde o opaca lo que sería ese retroceso en los ingresos operacionales. En cuanto al EBITDA de la regional en Colombia, al excluir la venta de las tres plantas, este pasaría de 94 millones a 102 millones versus lo que sería la cifra sin ajustar, que mostraría un aumento de más del doble, con lo cual pues sí nos da esa señal de que probablemente esta cifra pues está inflada por lo que fue esta venta de las tres plantas y no digamos de una eficiencia netamente operacional. Respecto a la parte no operacional, se registró un beneficio por diferencia en cambio de 4.000 millones en los ingresos, lo cual pues generó que la utilidad neta para el periodo ascendiese a cerca de 55.000 millones de pesos, revirtiendo la pérdida neta que observábamos durante el primer trimestre del 2017, cuando la compañía pues iniciaba un año bastante difícil en términos de ingresos, no solamente en Colombia, sino también un poco débil en lo que fue Estados Unidos. Con lo cual en la gráfica lo que vemos es unos ingresos menores a lo que fue el primer trimestre del 2017, a pesar de tener ese margen EBITDA que incluso al ser ajustado pues muestra ese aumento, pero pues les recuerdo está principalmente dado por esa reducción de costos y la venta de las plantas en Colombia principalmente. Pasando con el peso colombiano, vamos a ver cómo este continúa entonces perdiendo frente al dólar, lo que es esta aparente fuerza que veíamos del dólar frente a las monedas globales, lo que está haciendo y generó un gap a la apertura cercano a ese nivel de los 2.900 pesos. Esta es la resistencia y coincide a su vez con el nivel Fibonacci de corto plazo, que se podría entonces dar un ataque durante las próximas horas. Les recuerdo las tres bandas del indicador a esta hora, pues dado ese gap alcista, se ubican muy de lejos en lo que sería la primera de los 2.850 y el nivel de congestión sobre los 2.800 pesos. Y finalmente con lo relacionado con los test del 2024, estos veíamos que cerraban el viernes sobre el 5,99 y también se da una apertura al alza en términos de tasa, se dio entonces ese ataque al nivel del 6% y podría entonces darse el ataque al nivel del 6,10. Esto muy en línea con la señal de tendencia positiva que fue anunciada el 8 de mayo y que continúa entonces pues generando entonces algo de presión al alza para los títulos de la parte larga de la curva. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.